Los invito a que me acompañen en bicicleta. Yo soy Iñaki Berrueta y estas son las noticias del mundo del ciclismo hoy, 20 de marzo. ¡Arrancamos! Y lo hacemos con el sumario de las competiciones que concitaron el interés en el día de hoy. Varias de ellas de categoría 2.2, como el Olympia Tour que se disputó en Holanda. También tenemos la primera etapa de la Volta al Alentejo en Portugal y la Settimana Coppi Bartali está de categoría 2.1. Pero antes vamos a echar un vistazo también a la clásica de Bruges de Pane que se disputó en el día de hoy. Pero tenemos que comenzar con la etapa número 3 de la Volta a la Comunidad de Cataluña, donde hoy se disputaba nuevamente una etapa muy dura, con mucha montaña, con muchos metros acumulados y en la que se esperaba nuevamente un recital del hombre que hasta ayer había sido intratable, no es otro que Tadej Pogačar. Los escaladores hoy tuvieron una oportunidad de demostrar su categoría porque las exigentes ascensiones que tenían que superar en el día de hoy así lo demostraban. Vamos a ver qué fue lo que sucedió en esta tercera etapa de la Volta a Cataluña, las clasificaciones y cómo queda la general. Una nueva demostración de poderío ha dado Tadej Pogačar al vencer en Port-Ainé en la última de las ascensiones de los 176 kilómetros que componían la tercera etapa de la Volta Ciclista a Cataluña. Tras la salida de Sant Joan de las Abadesas y tras pasar dos durísimos premios de montaña, se iba todo a dirimir en el tercero, en esa ascensión de cerca de 18 kilómetros. Pues bien, el corredor esloveno, a falta de 7, consiguió escaparse de Mikel Landa y del equipo Saudal que había iniciado las operaciones, poniendo en funcionamiento toda la maquinaria del equipo del UAE y consiguiendo así el triunfo en la cima y consiguiendo nuevamente una ventaja sustancial de 48 segundos más las bonificaciones. Primero Tadej Pogačar con 4 horas 34 minutos 25 segundos, después Mikel Landa, tercero fue Antonio Tiberi, cuarto Wout Poels, quinto Sepp Kuss. En cuanto a los colombianos, Egan Bernal fue 15, Iner Rubio 16 y Esteban Chávez 19. Así que la clasificación general vuelve nuevamente a distanciar al corredor esloveno del resto de sus rivales, porque ahora ya la distancia asciende a más de 2 minutos y 27 segundos sobre el segundo, que es el corredor de Álava, Mikel Landa, del Soudal Quick Step. A 2.55 se encuentra ahora el corredor del Bora, Hansgrohe Alexander Blasov, y a 3.21 Lenny Martínez del Groupama en esa clasificación general. En cuanto a los latinoamericanos, Egan Bernal es noveno de Ineos a 3.50, Einer Rubio 13 a 4.15 y Nairo Quintana 20 a 6.17 en esa clasificación general que previsiblemente mañana se mantendrá en la llegada a Lleida. Vamos ahora a resumir lo que sucedió en la clásica de Brujas de Pane sobre 198 kilómetros completamente llanos, en la que había presencia latinoamericana muy importante. En el equipo de los Emiratos estaban Juan Sebastián Molano y Álvaro José Hodge, y en el equipo del Movistar lo hacían Vinicius Rangel y el sprinter colombiano Fernando Gaviria. Mucho y muy interesante lo que se vio hoy en esta competencia clásica en Bélgica. Estos los resultados. En un sprint que se vio afectado por una caída a falta de 300 metros, el ganador de la Milán-San Remo, Jasper Philipsen del Alpecin-Deceuninck, se impuso a su compatriota Tim Merlier del Soudal Quick Step. Tercero fue Dani Van Poppel, que había lanzado el sprint a falta de unos 250 metros para la línea de meta. Interesante el trabajo realizado por el colombiano Juan Sebastián Molano del equipo de los Emiratos Árabes, que intentó también sumarse a esa volata, pero que no pudo
pudo hacer más que séptimo detrás de Simone Consoni y Stian Friedman del 1X Mobility, mientras que el equipo Movistar intentó con David Echimolay colocar lo mejor posible a Fernando Gaviria, pero quedó también fuera de juego en el momento en que se lanzó el sprint y al final no logró colocarse entre los 10 primeros. Álvaro José Hodge, el otro representante colombiano del equipo de los Emiratos, se retiró y no terminó la carrera. Así que con este triunfo de Jasper Philipsen se demuestra el buen estado de forma del corredor belga del Alpecin. Y hacemos ahora un resumen de otras carreras, comenzando con la Settimana Coppi Bartali, que llegaba a su etapa número 2 con una amplísima presencia latinoamericana. Ayer, con el triunfo de Brenner, el corredor alemán se había trastocado un poco la idea de cómo iba a estar esta carrera italiana, pero veamos lo que sucedió en la Coppi Bartali, así como en el Tour de l'Alentejo en Portugal y también el Olympia Tour en Holanda. En la llegada, Sogliano al Rubicone, tras recorrer los 156 kilómetros de esta etapa número 2 de la Settimana Internazionale Coppi Bartali, el vencedor fue el italiano Diego Ulissi del equipo de los Emiratos con 3 horas 55 minutos y 31 segundos. En segundo lugar entró el italiano Davide Preto del equipo Jayco Alula en el mismo tiempo, al igual que Archie Ryan del Education First. Cuarto fue Sylvain Moniquet, quinto Milan Vader y sexto Cohen Bowman. En cuanto a la representación latinoamericana, no hubo ninguno dentro de los 10 primeros de esta carrera, que se espera tenga oportunidades cuando lleguen las etapas más montañosas. En el día de hoy había 3 pasos de montaña de segunda categoría promediando la etapa que no presentaron prácticamente dificultades, y esa ascensión final que con rampas del 15% parecía poner en dificultades a los corredores. Sin embargo, al final no fue así para Diego Ulissi, que lidera la clasificación general. En la Volta al Alentejo, el triunfador fue el corredor uruguayo del equipo del Caja Rural, Tomás Silva, con 3 horas 56 minutos y 27 segundos, seguido de Yuri Leitao de Portugal y de Rafael Reis. En cuanto a la clasificación general, el corredor uruguayo es el líder con 3 horas 56 minutos y 17 segundos, seguido de Yuri Leitao, también del Caja Rural, a 6 segundos en la clasificación general de esta carrera. Mientras en el Olympia Tour el vencedor era el holandés Elmar Amma, seguido de Laurens van Wiekle y de Christian Elhorn. Todo ello en una etapa absolutamente llana y que discurría por un circuito en esta zona de Holanda. La clasificación general de este Olympia Tour está encabezada precisamente por el corredor del Volkers Wessels, Elmar Amba, que fue el primero en llegar a la línea de meta en esta competición que durará hasta el próximo domingo. Bueno, y para mañana tenemos la etapa número 4 de la Volta a Cataluña, con esa llegada a Lleida, que puede beneficiar o a la escapada o a los sprinters y velocistas. Vamos a ver qué puede hacer Orluis Aular, el corredor venezolano, que podría tener un triunfo en el día de mañana en esta competición. Tendremos también la Brugge de Pane en versión femenina, con las principales estrellas, entre ellas pues la cubana Arleni Sierra, que podría meter la cabeza entre las mejores de esta competición. Lo veremos. También tendremos la segunda etapa de la Volta al Alentejo en Portugal, la segunda del Olympia Tour en Holanda, y tendremos también una carrera en Eslovenia. De todo esto les estaremos dando detalles, pero de momento nosotros les pedimos un permiso.